En este video vamos a dar conceptos básicos y esenciales para poder armar una cartera de la manera más equilibrada posible y pensada a tu medida. Vamos a hablar de los distintos tipos de activos en los cuales podemos invertir, cómo funcionan básicamente estos activos y por qué los tenemos que tener en la cartera. Y además, vamos a ver en qué proporción tienen que estar en nuestra cartera para poder estar lo más equilibrado posible. Es muy común que quienes empiezan a invertir o tienen ganas de empezar a invertir no saben qué activos comprar porque tampoco saben cómo funcionan, entonces terminan comprando distintos tipos de instrumentos que escuchan en las noticias, en los diarios, le comentó un amigo o simplemente les gustó la empresa y compraron ese activo sin saber si están en una cantidad suficiente en su cartera. Y terminan teniendo un portafolio que no es más que un mejunje de distintos tipos de activos donde tienen puchitos en distintos lados y no saben realmente si eso está funcionando o no, si se mueve o no los precios, si le están teniendo retorno o no. Antes de comenzar a invertir tenemos que tener en cuenta un par de conceptos esenciales. Vamos a imaginar que tenemos un cuadro en donde en el eje X tenemos la rentabilidad esperada, que es rendimiento esperado, no el realmente efectivo, eso se sabe ex post, sino el retorno que esperamos de un determinado activo. Y en el eje de las ordenadas tenemos la volatilidad histórica de ese activo. Por lo general se suele asociar la volatilidad de un activo con el riesgo. En principio no tiene por qué estar relacionado, pero es cierto que mientras más riesgoso un activo, es más probable que su volatilidad más alta sea. Entonces esto me permite ordenar distintos tipos de instrumentos financieros adentro de toda esta área, ¿no? Fíjense que tenemos, por empezar, bonos free risk, que son estos bonos de libre riesgo, que se consideran que el riesgo es tan bajo que es nulo. Generalmente son los bonos, los instrumentos del gobierno del Tesoro norteamericano, el cual esto hace que el retorno sea bajo, pero la volatilidad también. Después podemos incorporar empresas, bonos de empresas o las famosas obligaciones negociables de empresas de grado de inversión, que son estas empresas que están muy bien financieramente y por lo cual las probabilidades de que no pague sus compromisos son muy bajas. Y entonces tienen una buena calificación y se ubican en esta zona en donde la rentabilidad es baja, pero también la volatilidad en su precio es baja. Es decir, es lógica pura. Si las probabilidades de que una empresa me pague en el futuro una determinada deuda es baja, es muy raro que tenga un movimiento en el precio muy alto, o por lo menos en circunstancias normales es muy raro que eso suceda. Después puedo incorporar las famosas acciones, es decir, todas las acciones por las que podemos invertir en el mercado financiero, pero de empresas estables, es decir, empresas que ya tienen un negocio consolidado, que son rentables en ese negocio, tienen una ventaja competitiva y por lo tanto tienen un rendimiento más o menos estable y una volatilidad baja en el movimiento de sus precios. Un poco más allá podemos incorporar las acciones de crecimiento. Estas famosas acciones son empresas que todavía no tienen una idea de negocio muy clara, se está formando, no se sabe si van a ser muy rentables, depende del grado del momento en que se encuentre en su negocio, pueden ya tener rendimientos positivos o no, pero estas empresas por lo general prometen retornos muy amplios porque pueden ser la innovación del futuro, pero eso hace también que tengan un movimiento y una volatilidad en el precio muy alta. También podemos encontrar en esa zona empresas, al igual que teníamos antes, bonos de empresas, pero de baja calificación. Es decir, antes teníamos empresas de buena calificación, ahora tenemos empresas con una probabilidad de pago mucho menor. Entonces la ubicamos en esta zona. Y por último podemos incorporar también los bonos emergentes, que son como los bonos de los gobiernos, pero de economías emergentes, en donde las probabilidades de pago son muy bajas muchas veces, entonces eso hace que la volatilidad en su precio sea muy fluctuante. Un punto a destacar acá, y este es el concepto esencial. Fíjense que nosotros fuimos ordenando, en la medida en que nosotros exigimos mayor rentabilidad, tenemos que estar dispuestos a aceptar mayor volatilidad. Pero fíjense que esto no es lineal, es decir, no es que a cada dólar que yo exijo más de rentabilidad tengo que asumir un dólar más de volatilidad. Esto no es así. En realidad es una curva, se va dejando una curva que se va aplanando. En donde llega un momento que por más que yo quiera exigir más rentabilidad, voy a obtener un incremento de volatilidad mayor. Es decir, a medida que yo voy exigiendo más rentabilidad, la volatilidad va creciendo mucho más, se va acelerando. Entonces eso llega un momento donde se aplana y la volatilidad va creciendo. Obviamente ya llega un momento donde puede ser más difícil de establecer una relación entre rentabilidad y volatilidad, pero la idea básica es esta, ¿no? Que no siempre asumir mayor rentabilidad es lógico desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque fíjense que no me están pagando rentabilidad lo mismo que yo estoy asumiendo de riesgo, por decirlo de alguna manera. Por eso siempre es esencial tener en la cartera
una cierta proporción de activos de baja volatilidad. Y esto es fundamental por un concepto que voy a explicar sobre el final del video cuando hablemos de fondo de emergencia, pero ahí van a ver por qué es esencial siempre tener, por más que nosotros estemos dispuestos a esperarlo un activo durante mucho tiempo, por qué siempre es esencial tener activos de baja volatilidad y que en realidad nuestra exposición al riesgo no depende de cómo administremos ese riesgo. Una vez definido este concepto esencial, vamos a pasar a explicar los distintos tipos de instrumentos financieros en los cuales podemos invertir. Básicamente son tres: instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable y las commodities o materias primas. Vamos a empezar por instrumentos de renta fija porque son esenciales para poder entender cómo funcionan los mercados financieros. Básicamente un instrumento de renta fija es aquel que me promete un flujo de pago futuro determinado de antemano. Es decir, básicamente yo ya sé de antemano qué monto me van a pagar y en qué periodo. Lógicamente que yo ya sepa que me van a pagar no quiere decir que la empresa, es decir, el riesgo que la empresa pague sea una certeza, pero sí en principio ya tengo definida una variable importante: cuáles van a ser los flujos futuros. Y también tengo definido el precio de mercado, es decir, el precio que yo tengo que pagar por acceder al derecho de cobrar esos flujos. Entonces, en función de todas estas variables definidas, yo ya puedo determinar una tasa interna de retorno o una rentabilidad, que generalmente se utiliza la tira anualizada para poder comparar con distintos activos. Entonces, de antemano yo ya sé cuál va a ser el retorno o el rendimiento de mis inversiones. Pero cuando nosotros nos metemos en instrumentos de renta fija, por lo general, muchos tratan de buscar el mayor rendimiento posible. Pero recuerde que mayor rendimiento posible quiere decir o es porque el mercado le exige mayor rentabilidad a un activo porque es más riesgoso. Entonces voy a tener no solamente más riesgo, más improbabilidad de pago, sino que también voy a tener mayor volatilidad en el precio. Entonces es fundamental, y acá hay un concepto claro, que no es necesario en principio buscar un rendimiento alto. ¿Por qué? Porque hay dos conceptos que son esenciales que me ayudan a entender cómo poder diseñar de la mejor manera posible la estrategia que maximice el retorno de mis inversiones. Es decir, por más que el rendimiento de un activo sea bajo, hay que entender estos dos conceptos fundamentales, que son la capitalización de los intereses y el carácter exponencial de la tasa de interés. Para poder explicar estos conceptos vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a empezar con lo que es la capitalización de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que yo capitalizo los intereses. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos una inversión que rinde un 8% anual de manera fija, es decir, todos los años rinde un 8% anual. Y nosotros contamos con un capital de $10.000. Entonces, a lo largo de un año, invirtiendo en ese activo, vamos a tener unos $800. Con lo cual nosotros podemos esos $800 quedárnoslos, consumirlos o guardarlos, o simplemente podemos reinvertir en el mismo activo. Con lo cual mi capital que genera intereses ya no es más de $10.000, sino que pasó a ser de 10.800. Con lo cual el próximo año mis intereses no van a ser sobre 10.000, sino sobre 2.800. Entonces, en términos nominales van a ser mayores que el anterior. Está bien, en principio esto no es muy baja la diferencia, entonces esto hace que muchos se desmotiven a invertir en este tipo de activos. Pero si nosotros somos inteligentes con nuestra estrategia, podemos sacarle el máximo provecho. Fíjense en la gráfica que tenemos ahí. Tenemos la estrategia A, en la cual nosotros no reinvertimos los cupones, y la estrategia B, en donde sí los reinvertimos. Fíjense que en la estrategia B demoramos 10 años en recuperar nuestra inversión, mientras que en la estrategia A demoramos 14 años, es decir, demoramos mucho más. Pero no queda solamente ahí el concepto de capitalizar intereses. Fíjense esta nueva gráfica, cómo cada vez se va haciendo mayor la diferencia entre la estrategia B y la estrategia A. Esto es porque se va acelerando. Entonces es fundamental acá la paciencia, es decir, esperar. ¿Por qué? Porque al principio, claro, la diferencia es muy poca, entonces no motiva a reinvertir los cupones. Pero a lo largo del tiempo, y si sos paciente, vas viendo que todo eso va rindiendo sus frutos. Otro concepto clave que yo te había dicho que era esencial hablar era el tema del carácter exponencial de la tasa de interés. Y acá vamos a adoptar dos cuestiones. Ahí tenemos estrategia B y estrategia D y estrategia C. ¿Qué es esto? En realidad, básicamente es no solo quedarnos con la reinversión de los flujos, sino aportar capital todos los meses. Es decir, no solamente es esencial, y esto está demostrado matemáticamente, no solamente es esencial contar con un stock inicial, sino también a nuestra inversión es darle flujo. Es decir, que todos los meses con nuestros ingresos destinar una parte a invertir. ¿Por qué es fundamental esto? Porque la conversión o la convergencia del infinito de nuestras inversiones va a ser mucho más rápida si nosotros todos los meses le agregamos
flujo a nuestras inversiones y no solo nos quedamos con capital inicial, de hecho va a crecer mucho más rápido nuestras inversiones si vamos constantemente ahorrando y invirtiendo esos ahorros, ¿no? Por eso es importante el hábito del ahorro. Fíjense, en rojo nosotros tenemos lo que nosotros obteníamos o tendríamos periodo a periodo si nosotros no solo reinvertimos los capitales, sino que todos los meses ahorramos $200. Así que iría a lo largo de 21 años nuestro capital, es decir, lo llevaríamos a $171.000, los $10.000 iniciales más un aporte de unos $50.000. El aporte que nosotros hacemos acumulativamente está expresado en azul, es decir, lo que se conoce como la estrategia de, es decir, eso es todo lo que nosotros fuimos aportando mes a mes, está ahí acumulado sin generar intereses. Fíjense cómo esto se va acelerando, es decir, a lo largo de 10 años yo ya dupliqué, invirtiendo todo ese flujo, dupliqué mi capital, es decir, en vez de haberlo ahorrado, que hubiera obtenido $21.000, yo lo invertí y obtuve más del doble. Entonces esto es fundamental. Y fíjense cómo esto se va acelerando. ¿Por qué? Porque a lo largo de 21 años yo más que tripliqué el capital. Entonces esto es lo que quiero mostrar acá, cómo es importante, es más importante invertir que mantener el ahorro ahí. Porque de hecho hay que tener en cuenta también que esos $50.000 a lo largo de 21 años va a perder muchísimo contra la inflación. Por eso es importante también invertirlo. Y fíjense un concepto importante, y esto también es lo que lleva a muchos la desmotivación de invertir y a aplicar estas estrategias que maximizan tu capital. Fíjense esta gráfica que expone mucho más años. Es la misma situación. ¿Cuánto tiempo yo logro en duplicar mi capital? Fíjense que en un primer momento yo logro doblar mi capital en 14 años, es decir, a los 14 años yo obtengo $87.000, y los aportes que yo fui haciendo en términos nominales no fue de $43.000. Es decir, uno dice 14 años demoré, es muchísimo el tiempo que tengo que esperar. Pero esto se va acelerando porque para triplicar el capital ya no demoré 14 años más, sino que demoré unos 8 años más. Es decir, no tuve que esperar 14 años más o 28 años más para poder seguir incrementando ese capital, sino que el periodo que demoré en triplicarlo fue mucho menor. Y fíjense que si yo lo quiero triplicar, demoro mucho menos, demoro 28 años, es decir, 6 años más. Con lo cual, eso se va acelerando, es decir, cada vez demoro menos en poder duplicar o triplicar mi capital. Y esto es muy bueno porque llega un momento que se acelera y ahí es donde uno ve realmente el retorno de haber esperado y haber reinvertido el capital y no habérselo consumido. Y esto son las estrategias fundamentales para poder maximizar nuestro portafolio con instrumentos de renta fija. Hay otro concepto que es esencial conocer para la renta fija, que es la famosa duration. Duration y plazo de vencimiento no es lo mismo. Es decir, un activo puede tener un vencimiento a 5 años, es decir, la fecha exacta en la que vence, y una duration de 4 años. ¿Y qué es esto? La duration es el plazo promedio de vencimiento, ¿no? Y básicamente, ¿por qué es importante? Recuerden esto, cuando nosotros queremos reinvertir los cupones, por esto que comentamos de la capitalización de los intereses o porque generamos un flujo mensual que queremos reinvertir en el mismo bono, probablemente ese bono no tenga el mismo precio que tenía cuando comenzamos la inversión. Y recuerden que si el precio sube de un activo, su rentabilidad baja. Y si el precio baja, la rentabilidad sube. Entonces, básicamente, quiere decir que ¿cómo sé yo cuál va a ser la rentabilidad real que voy a obtener si el precio está variando constantemente? Bueno, una forma de obtenerlo es con esta famosa duration. ¿Por qué? Porque me garantiza la recuperación de mi inversión a ese plazo. ¿Por qué? Porque si yo cuando voy a reinvertir el precio está más bajo, voy a tener un rendimiento mayor. Pero cuando lo quiera vender a los 4 años, obviamente lo voy a vender más barato. Y si el precio está más alto cuando yo quiero reinvertir mis flujos, voy a tener un rendimiento menor. Pero cuando yo lo venda, en vez de esperar el vencimiento, lo venda a los 4 años, me van a pagar más por ese activo. Entonces, el promedio de rendimiento va a estar en esos 4 años. Y es bastante inteligente, la verdad, tratar de invertir ahí, porque yo ya de antemano conozco cuál va a ser el retorno de inversión y no tener que esperar al vencimiento. Y es un concepto importante, ¿por qué? Porque yo voy a tener que reinvertir mis instrumentos de renta fija. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversiones de 14, 20, 30 años y es muy difícil encontrar en el mercado financiero activos de esa duración.
Entonces yo voy a tener que ir renovando constantemente mis instrumentos o los activos en los cuales estoy invirtiendo. Bueno, ahora vamos a hablar de los instrumentos de renta variable. Básicamente son las famosas acciones en donde nosotros invertimos en la propiedad de una empresa. Pero en sí son iguales que los instrumentos de renta fija. Lo que pasa es que nosotros no conocemos con certeza cuáles van a ser los montos que va a percibir esa empresa en el futuro. Es decir, básicamente la empresa debería tener, si funciona todo bien, retornos positivos en el futuro, pero nosotros no tenemos certeza ni de los montos ni si realmente van a ser flujos positivos. Entonces eso hace que haya mucha más incertidumbre y por lo tanto mucha más volatilidad. En realidad, en los mercados financieros, las empresas que cotizan suelen tener mucha volatilidad, pero porque están todo el día cotizando y todos los días se está evaluando las probabilidades de que esa empresa tenga retornos futuros positivos. Pero si nosotros tendríamos y estaríamos evaluando todos los días cualquier tipo de negocio, también pasaría eso. Es decir, imagínense que ustedes ponen con su capital una verdulería, un local de ropa, un kiosco, un drugstore. También van a tener esa volatilidad si todos los días están buscando vender la propiedad de ese activo o de ese negocio. Nosotros podemos hacernos una idea, un cálculo de cuánto deberíamos venderlo en función de los activos que tenemos, de los ingresos que nos genera, pero después cuando lo queremos vender el número es otro. Y básicamente si nosotros lo hacemos todo el día, no solo todo el día, sino todo el tiempo, eso va a tener una volatilidad, es normal. Así que las acciones es igual que tener un negocio y la justificación de su valor es igual que en un instrumento de renta fija. Pero como les dije, tiene incertidumbre en cuanto a los montos futuros o los flujos futuros. Ahora, ¿qué activos de renta variable elegir? Bueno, ten en cuenta que con todo lo que yo te venía diciendo antes, un activo de renta variable son esencial tres cosas. Primero, una buena idea de negocio, es decir, que sea factible, que genere rendimientos y una buena gestión, es decir, que haya empresas ahí que estén gestionando bien esos activos para que se utilicen de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible. ¿Y cuál es el tercer eslabón que necesitamos? Bueno, un precio aceptable, es decir, que nosotros estemos pagando no solo que ese negocio sea rentable, el mercado lo acepte, etcétera, sino que no paguemos un precio excesivo por ese instrumento. Por eso es importante acá ser criterioso en el momento en que vamos a elegir nuestros instrumentos de renta variable, que sean empresas que tengan un negocio estable, no dejarnos llevar por cuestiones de moda del momento y también pagar un precio que por lo menos sea justo. A la larga, si la empresa tiene rendimientos positivos, es de esperar que eso se retribuya al accionista a través de una mejora en el precio o un reparto de dividendos. Por último tenemos los famosos commodities. ¿Qué son los commodities? Bueno, básicamente son activos que no generan flujo porque estamos invirtiendo en bienes, pero sí son importantes tenerlos en cartera por distintas cuestiones. Los commodities o materias primas por lo general son inputs o insumos de empresas que necesitan para consumir, aunque también son muchas veces refugio de valor. ¿Y cuál es la particularidad? Que en general su oferta no crece tan rápido a la demanda, es decir, la demanda puede crecer porque hay un crecimiento de la economía, entonces las empresas demandan más insumos para poder incrementar su producción, o algunos, por ejemplo, los metales que sirven también como refugio para cubrirse contra la pérdida de valor de la moneda o para momentos de recesión, etcétera. Pero en general la demanda es mucho más volátil y la oferta le cuesta mucho más crecer. ¿Por qué? Porque yo no puedo explotar una cantera de la noche a la mañana. Necesito un proyecto de inversión, necesito que me aprueben los flujos, que haya personas que estén dispuestas a entregarme su capital para apostar a ese proyecto y todo el proceso que lleva a la construcción de lo necesario para poder extraerlo, ¿no? Entonces, básicamente la oferta es mucho más limitada y la demanda depende mucho más de la coyuntura. Y eso hace que tenga mucho movimiento en el precio en su precio de cotización. Y si no generan flujo, ¿por qué lo voy a tener en la cartera? Bueno, porque esencialmente por una cuestión de ciclos de mercado son instrumentos que tienen momentos en donde están altos y momentos donde están bajos. Entonces yo puedo aprovechar eso para poder equilibrar mi cartera. ¿Por qué? Porque por lo general cuando a los commodities les va bien, al mercado financiero le va mal. Entonces eso me permite cubrirme ante los distintos escenarios. Bueno, ya definimos los tres activos principales.
Y ahora vamos a ver de cómo distribuirlo. En general se recomienda tener entre un 10 y un 15% en tu cartera de commodity. En realidad, en función del periodo que estamos atravesando, podés incrementar esa posición o disminuirla, pero ahí ya tenés que conocer un poco de las relaciones en los mercados y hacer un análisis más profundo de en qué situación se encuentra el mercado, el ciclo de mercado. Y por otro lado, una vez determinado la cantidad de commodities, ver el restante del capital que te queda, cómo distribuir los instrumentos de renta fija y renta variable. En principio, se suele recomendar una relación de 40-60, es decir, 40% de instrumentos de renta fija y 60% de renta variable. Esto viene de las curvas de eficiencia de Markowitz y toda una teoría de formación de portafolios en donde en general es más eficiente mantener esa relación. Pero eso es para personas que están metidas en el mercado, que saben elegir sus activos. Vos que por ahí no estás tan empapado con cómo seleccionar las mejores empresas de mejor calidad, probablemente sea más conveniente incrementar tu posición en instrumentos de renta fija de buena calidad. ¿Para qué? Para tener una menor volatilidad, un menor riesgo también y sacrificando lógicamente un poco de rentabilidad. Así que una relación del 80% podría ser 70-80% de renta fija, podría ser bien. Tal vez empezar con una posición más alta y en la medida que vas teniendo más experiencia, más conocimiento y sobre todo más capital que te va generando más intereses, poder ir bajando esa relación. Bueno, ahora vamos a hablar del famoso fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Bueno, es un monto en dinero que nosotros dejamos apartado sin generar ningún rendimiento para hacer uso en caso de emergencia. Recordá que mantener este fondo siempre genera un costo. ¿Por qué? Porque un costo financiero. Porque no lo estoy invirtiendo, no estoy generando tasa y encima estoy perdiendo valor. ¿Por qué? Porque sabemos que toda moneda, sobre todo la moneda fiat, va perdiendo valor o poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tiene un costo mantener eso ahí. Pero sí que es inteligente mantener ese fondo para determinadas situaciones. Generalmente lo dejamos en una moneda dura, el dólar, aunque pueden ser en algunas cuasimonedas como pueden ser bonos del Tesoro norteamericano. Pero hay que tener en cuenta, casi todos piensan que este fondo de emergencia es para utilizarlo en cualquier situación de emergencia, ya sea particular o generalizada. Pero no es así, es decir, una situación de emergencia particular en donde uno está desempleado, tiene que hacer o necesita del dinero por alguna circunstancia, lo ideal ahí es vender tus activos de baja volatilidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la curva de volatilidad? Yo les decía, es importante tener activos de baja volatilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera vender esos activos, como el precio no se mueve tanto, es muy probablemente lo pueda vender al mismo precio que lo compré. Con lo cual, muy probablemente no tenga una pérdida de capital por tener que venderlo ante una urgencia. Y cuando me recupere de esa situación, esa eventualidad, muy probablemente lo pueda comprar al mismo precio, con lo cual me pueda restituir básicamente muy rápido a esa situación que yo tenía previamente. En cambio, el fondo de emergencia, ¿cuándo lo utilizo? ¿Para qué lo utilizo? Uno utiliza el fondo de emergencia para situaciones de estrés generalizado. ¿Por qué de estrés generalizado? ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una recesión económica o una caída de bolsa muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estamos en recesión, todo el mundo demanda más liquidez. Entonces sale a vender sus activos. Eso hace que el precio de todos los activos caiga. Entonces, si nosotros ahí, en vez de utilizar el fondo de emergencia, salimos a vender nuestros activos, nos van a pagar un precio mucho menor. Entonces, en esa situación donde tengo que usar el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si yo lo usé cuando yo tuve una cuestión particular, probablemente no lo tenga disponible cuando sea una cuestión generalizada. Entonces, ahí con ese fondo de emergencia yo lo que hago es cuidar mis inversiones. Por más que toda mi cartera y mi patrimonio haya perdido, ¿por qué? Porque cayó el precio de todos los activos, con el tiempo me voy a recuperar y me voy a salvar de no mal vender toda esa inversión, es decir, todo ese capital. Y hoy utilizo el fondo de emergencia. De hecho, si mi situación no es tan grave como la del resto, muy probablemente puedo utilizar mi fondo de emergencia para aprovechar a comprar activos que están baratos. Ahora, ¿cómo calculo ese fondo de emergencia? En general se calcula un promedio de 3 meses de tus gastos totales. Es decir, lo que vos gastás por mes en promedio, multiplícalo por 3. Pero acá hay una cuestión importante. Recordá que mantener el fondo de emergencia tiene un costo. Por lo tanto, mientras menor sea, mejor. Ten en cuenta que, y acá es una cuestión de autoconocimiento personal de cada uno,
de hasta qué punto vos podés reducir tu nivel de vida en una situación de estrés. Si vos no podés reducir tu nivel de vida, vas a tener que mantener ese mismo nivel de gasto mensual promedio. Pero si vos decís, che, yo estoy en una situación de estrés y la verdad que puedo reducir bastante mis gastos, probablemente ese fondo de emergencia pueda ser menor. Eso se puede manejar, o tener un fondo de emergencia por 3 meses y en una situación de estrés reducís tu nivel de vida y podés tener ese fondo de emergencia en vez de por 3 meses por mucho más tiempo, con lo cual te da más holgura para tomar decisiones. Recordá que tener estos fondos de emergencia nos ayuda también a tomar o estar más airoso para tomar decisiones.